Cordial saludo. Están ustedes en el programa Canarias Siglo XX y una semana más vamos a intentar llevarles a ustedes pues cosas de nuestro Santa Cruz. Y hoy comenzamos exactamente donde les dijimos en el último programa, en un lugar que se conoce como Plaza de Sixto Machado, no desde hace mucho tiempo, pues que nos demos una idea donde estaba la litografía Romero, esa zona por ahí la cervecera, etcétera. Estamos en esa zona. Vamos a ver una fotografía de cómo era esa zona hace 60 años, en los años finales de los 30, principios de los 40, y verán ustedes y comparen lo que hay hoy por ahí. Pues de toda esa zona que se ve sin nada, que son huertas y demás, esa más o menos es la zona que vamos a hablar. En esa fotografía se ve la cárcel ya construida, lo cual demuestra que es de finales de 1940 esa fotografía, porque la cárcel se inauguró en 1950. Ese es un dato que aparece ahí a la izquierda. Explica dónde está la cárcel. Sí, se ve el edificio en el borde izquierdo. El borde izquierdo, se ve perfectamente ahí en el borde izquierdo el edificio de la cárcel. Probablemente no estaba inaugurada porque se tardó varios años en realizarse, pero yo creo que es de la década de 1940. Y al final, hacia la derecha de esa parte y más arriba, es la zona de la que vamos a hablar, es la zona que estamos hablando. Yo intenté hacer una fotografía comparativa y subí al mirador de los Campitos y desistí porque es que es imposible totalmente. Hay edificios muy altos que tapaban esta parte, tal que no se podía hacer una cosa decente. Bien, el plano, que lo vamos a ver ahora también, vamos a ver el plano de la zona, y en ese plano verán, ahí está, con unos números que sí veo que esta vez se ven, con el número 2 aparece, es la Plaza Sixto Machado. La carretera, la de la avenida General Mola, que es la carretera a La Laguna, luego se prolonga con lo que se llama avenida, yo creo que se llama avenida Ángel Romero. Ángel Romero, sí. Ángel Romero. Y ahí, muy cerca de donde ven ustedes el número 2 y el número 1, en el medio de ellos, hay una calle que sale también, por llamarla una calle, más bien, casi carretera, Leonardo Torriani, que ya diremos quién es el personaje. Y a la derecha, el número 4, que va a ser el otro personaje de que hoy tratemos, está la calle Arquitecto Manuel Orá y Arcocha. Es decir, estas son en un principio los temas que pensamos abordar hoy. Y entonces, pues, sin más, vamos a decir algunas cosas vamos a ver una fotografía de lo que es la Plaza Sixto Machado, bueno, pues por llamarla de alguna manera, es la mínima expresión de una plazoleta, la van ustedes a ver enseguida. Y hay un par de fotografías, esa es una, aquí parece algo, pero eso es un truco fotográfico, porque ahora vista desde el lado contrario, bueno, eso sí, cuidadito si está eso. Eso era una explanada de tierra, sí, con unos eucaliptos enormes plantados, y era la terminal, lo más lejos que llegaba la guagua urbana, la guagua perrera. La que ponía Ballester. La que ponía Ballester. Llegaba allí y en aquella explanada daba la vuelta y volvía otra vez a bajar. Era lo más arriba que llevaba. Ahí la ven vista desde el otro lado. La casa esta no tiene nada que ver con lo que es la casa Sixto Machado, que ya hablaremos ahora de todo eso, que es lo que el cuartel de la Guardia Civil. Pero esa casa es interesante que la gente se fije. Pues, es una casa que realizó el arquitecto don Tomás Machado.
Iría para adentro. Y que está como muy introvertida, muy hacia adentro, ¿verdad? Entonces, ahí está la puerta y un balcón, y el resto pues, prácticamente no se aborda. Y la gente bautizó a esta casa con el nombre de La Linda Tapada. Ajá. De manera que, esto me lo decía además el propio don Tomás Machado, esta es una casa de estilo neocanario, hecha por supuesto después de la guerra, los años 40 y tantos. Yo creo que 50. inteligentemente hecho, porque todo el lateral que se ve en la foto a la izquierda da a la carretera, una carretera de enorme tráfico. Bueno, esto es lo que iba a decir, es que claro, antiguamente, bueno, ya en esa época había enfrente algunos edificios eclécticos que es donde estuvieron determinadas salas de fiesta que todos más o menos recuerdan, ¿no? Pero realmente esto prácticamente era campo. Un poquito más arriba estaba la cervecera, con otro edificio, por cierto, notable, que era, o por lo menos interesante, que era el edificio de oficinas que era de José Enrique Marrero y que desapareció. Desgraciadamente de él no tengo datos ninguno, ¿no? Pero claro, esta casa era, se puede decir, era pleno campo, era en Ballester. Sí, era efectivamente donde las guaguas daban la vuelta, el comienzo del Camino del Hierro. Ballester vuelta a los pájaros, decían las guaguas o algo así. Este era el comienzo del Camino del Hierro, realmente, ¿no? Este era el comienzo del Camino del Hierro, exactamente ahí. Ahí comienza. Ahí, exacto. Donde está la plaza esta comienza el Camino del Hierro. Que decía lo de la casa, y es verdad, es una casa que está oculta. Es decir, la parte, pero con razón, claro, la parte que da a la carretera, es que lo hubieran vuelto loco. Y por eso la casa está como si la hubieran recién hecho. A propósito del nombre, La Linda Tapada, la gente hacía circular extrañas cosas. Por ejemplo, extrañas cosas no, curiosas cosas. La casa es La Linda Tapada porque la casa es bonita y prácticamente no se ve y está tapada. Pero la gente eso lo relacionaba con que si el propietario era un tanto celoso y no quería que vieran a su mujer y cosas por el estilo de esto, cosas que en fin, que como es lógico, pues no tienen seguramente fundamento ninguno, pero que es imposible que en el acervo popular pues este tipo de cosas no trasciendan, ¿no? Y entonces la casa era La Linda Tapada, digamos, con un doble sentido. En realidad era sencillamente porque es una casa muy linda que está tapada, ¿no? Vamos a ver ahora la primera fotografía del personaje. Es una buena fotografía, la verán ahora, de Sisto Machado, y ya vamos en su momento entre Matías y yo, y lo que ayude Luis, que dice que no estaba muy puesto en el asunto, de Sisto Machado. Esta fotografía corresponde a la inauguración del estadio del Club Deportivo Tenerife en 1925, el 25 de julio de 1925. Aprovecho en citar la fecha con detalle porque en un libro importante, que ahora no hace el caso, pues se contienen muchos disparates respecto a la construcción de este estadio. Este estadio se inauguró el 25 de julio de 1925. ¿Y por qué aparece este caballero? Pues este caballero aparece ahí porque fue el accionista principal y los periódicos de la época, cuando antes de construirse el estadio, vienen los que compraron las acciones y vienen las cantidades que cada uno ponía. Este fue el que más dinero puso. Y luego, pues, lo que tengo mis dudas, que no lo sé, esto se me acaba de ocurrir ahora, si los terrenos igual eran de él, yo no lo sé. Es decir, pero que él tuvo un protagonismo esencial. Detrás está el Tenerife formado y al frente del Tenerife su entrenador, me parece que era un tal Ardizón. Pero estos no son los que empataron ayer, ¿no? No, esos no son los que empataron ayer, esos le ganaron al Marino 2-1, el Marino de Las Palmas, y lo gracioso son las chaquetillas que llevan, si salían al principio del partido, luego se las quitaban, claro, lógicamente, con una chaquetilla, elegantísimos todos al estadio, y dicho sea de paso, eran todos unos señores en general, los que jugaban en este equipo de fútbol. Y ahí pues probablemente eran otros tiempos. Eran otros tiempos del fútbol. Hay que leer las crónicas de aquella época que tú, con los trabajos que has hecho sobre el deporte y el fútbol en Tenerife, te habrás dado cuenta, son muy curiosas.
las crónicas periodísticas no habían retransmisiones deportivas, pero cuando explicaban una jugada decía: el señor Fernández pasó el balón al señor Rodríguez. Sí, señor. Y este corrió por la banda y con un chut del pie izquierdo envió al señor López. Y las crónicas eran así. Y eso de paso decía el team del Tenerife, en vez del equipo decía el team. Está bien que hayas dicho eso, porque desgraciadamente el lenguaje de los cronistas deportivos se ha, digamos, envilecido de tal forma que es que ya, en fin, no hay manera de oír una cosa de estas, una retransmisión con un mínimo de seriedad. Hay un señor que es el tigre no sé qué, y el otro es el puma a mí no me sé pone cuánto, malo eso. y es el no sé qué. O sea, ya el nombre no cuenta, sino el apodo, ¿no? Y esto es una moda que no es nuestra, que viene de Hispanoamérica y que no tiene por qué cundir aquí. O sea, bueno, es como la manera de cantar gol y bueno, tal. esa es otra estupidez, ¿no? Pero bueno, pero sobre todo lo que estás tú diciendo a mí es que me pone malo. Que cada vez que nombran a un individuo, dice, para hablar de un individuo se llama Ibagaza, el caño Ibagaza, exacto, el ratón fulano, llámele usted por su nombre, por su apellido, si ese por el que se le conoce deportivamente hablando. Y aquí era así, aquí se denominaba a los futbolistas, ya no vamos a pedir que ahora dijeran el señor Pérez le pasa el balón al señor Núñez, pero que Pérez le pasa el balón a Núñez, por lo menos sí con normalidad. No todos esos añadidos que me parecen que son unos lugares comunes que se usan ahora tremendos, ¿no? Pues bueno, este equipo, como le decía, ahí estaba este señor, el señor Sisto Machado. Sisto Machado era uno de los hacendados principales de la isla. Y ahora, pues, vamos a ir viendo, porque tú por ahí tienes cosas él tenía mucha finca, pero había una finca principal a toda, que es la que estaba situada en Tío Pino, y su casa era la que ha sido durante muchísimos años un cuartel de la Guardia Civil, la comandancia de la Guardia Civil. La Casa Amarilla. La Casa Amarilla, claro, estaba pintada además de ese color. Pero, por cierto, las fotografías que tenemos nosotros, aunque son en blanco y negro, me da la impresión que la Casa Blanca, ¿no? Sí, no, amarilla nada, pero bueno. Se le llamaba, pero no, porque yo creo que estuvo pintada de amarillo, una época del cuartel de la... Yo nunca la conocí. Hay una Casa por Amarilla, ese nombre de Casa Amarilla en Los Hilos, ¿verdad? Pino. Pero aquí... Yo nunca la conocí. Hubo una época en que estuvo a punto de desaparecer cuando abandonó aquello la Guardia Civil en busca ya de que no sé cuál es la razón del nombre ese. Pues ahí estuvo muy abandonada la casa y la casa estuvo en un tris de desaparecer. De hecho, si se va hoy a ver la casa, que es una arquitectura excelente, es una arquitectura ecléctica, mezcla elementos historicistas con elementos un poco, o sea, hasta incluso de origen un tanto canario, como es balcones, Mientras habla Matías, etcétera. Pongan la fotografía de la casa que está en el panel, por favor, porque hay dos fotografías, las dos primeras, que son una buena... Bueno, ahí vemos también detrás de nosotros hay algunas fotos referidas. Sí, pero esas ya las veremos con más detalle luego. Pero realmente es una casa que se debe al arquitecto Estanga. La labor de Estanga donde más es reconocible es en el torreón, que recuerda un poco al tema del Quisisana, pero el resto de la casa no recuerda exactamente a Estanga, remite a otro tipo de arquitectura, incluso la escalera de mármol que viene pegada a la fachada, que es una escalera importante de subida, y sobre todo con ese balcón ahí, que llamaría más a otros arquitectos que incluso llegaron a ser balcón, que esto es una casa de 1920 y tanto, pues qué sé yo, hasta Pelayo López podría ser, ¿no? Pero en fin, es una casa ecléctica. Estuvo, como digo, a punto de desaparecer, de hecho por dentro se incendió por algunos ocupas o lo que sea, está muy dañada, pero hoy está descontextualizada en buena parte, porque hay una serie de edificaciones muy próximas, unos bloques, que han desquiciado en altura por completo el hinterland del edificio. Sí. Es decir, lo que era el edificio que presidía una finca enorme, sobre todo de ganado y de ciertas producciones, agrícolas, hoy es, pues fin, una reliquia del pasado. Vamos a ver la siguiente fotografía, que ahí está esa. La casa es una casa importante, es una casa grande, y, en fin, tenía sus pisos de madera, etcétera, y es una casa muy digna. De hecho, el Cabildo está empeñado en su restauración, se hizo un concurso, ojalá. Está cubierto, y precisamente un nieto o algo así de este hombre
pues nieto o bisnieto. A ver, no sé exactamente el parentesco, pero vamos, es de la familia, es uno de los arquitectos que ganó el concurso. Y por consiguiente, pues espero que algún día la restauración de la casa llegue a buen puerto, ¿no? Vamos a verle ahora ya de las que tenemos en el CD, la fotografía con la vista general, son una tipo Benítez, estas fotografías que hacía Bueno, él. este hombre, Sisto Machado, nació en 1892 en el puerto de la Cruz, pero marchó, solo con 15 años ya marchó a Londres, a foguearse en el asunto del comercio agrícola, etcétera, y donde además, andando el tiempo, fundó una sociedad que se llamaba Sisto Machado & Company, que era una sociedad de importadores de frutos. Lo que pasa es que él, por cuestiones incluso llegó a casar en Londres, con María del Socorro Domínguez Arce, pero con el tiempo, por razones de salud, tuvo que abandonar Londres y en 1914, es decir, tenía solamente 22 años cuando volvió a Tenerife. Y a esos 22 años ya era un hombre, digamos, emprendedor y curtido en el tema del negocio agrícola, ¿verdad? Entonces se dedicó a poner en funcionamiento esa finca de Tío Pino. Una de las cosas que más llamaba la atención era la construcción de 4 embalses. Pero lo hizo durante la Guerra Europea, que dio trabajo a mucha gente. Uno de ellos era capaz para 50.000 metros cúbicos de agua, otro para 15.000, otro para 7.500 y otro para 100.000, nada menos. Sí. Y aparte de esas producciones agrícolas, tenía una producción ganadera extensísima, de todo tipo, ¿no? Ahí en los gráficos que están, en las imágenes que tienes grabadas, se ven multitud de cabezas de ganado. Ahora la veremos la siguiente, ahí está la imagen en la cual el que está en el centro arriba es él a caballo, por lo visto le gustaba mucho, era un buen jinete. Sí, además él paseaba por la finca naturalmente a caballo. No sé si viste, porque quizás hemos leído en el mismo lugar, que lo más importante que tenía era la exportación de cebollino a Estados Unidos, que en aquellos años, pues me ha llamado la atención que en un año había exportado por valor de 2 millones y pico de pesetas. Esto, estamos hablando de los años 20, a principios de los 20, una cantidad tremenda, ¿no? Y que tenía una relación muy intensa con el consulado de los Estados Unidos que estaba aquí en Tenerife. Y otra cosa era curiosa, como cuentan las cosas aquí. Dice que su finca, cuenta un periodista que publica en la Ilustración Universal un reportaje sobre don Sisto Machado y la agricultura en Canarias, y al hablar de él dice: el señor Machado siente singular afición por la ganadería, poseyendo un número considerable de cabezas de ganado, más de 170 de vacuno, de las que la mitad aproximadamente son vacas, bueyes y novillos. Y dice: su finca de Tío Pino Ballester parece más una granja, un arca de Noé, por el número y variedad de animales domésticos que pululan por todas partes. Y en las fotografías que se publica se ve que tenía el hombre de toda clase de animales. Y en otra parte del reportaje dice que la otra mitad del ganado que tenía era un lote de 8 vacas Jersey Guernesey, debía ser una raza de 8 holandesas, varias mestizas y del país, algunos toros, novillos y becerros. Claro, esto aquí llama la atención porque no es el tipo de agricultura que normalmente había. Y también tenía, era un hombre muy rico, también tenía fincas en la Orotava, fincas en el sur. Y creo recordar que, por ejemplo, la parte donde está la calle Las Marañuelas, aquí donde están los lavaderos, esa zona era suya. Es decir, que se ve que era en Ofra, en la zona de Ofra también tenía. En Ofra también tenía. Sí, se ve que tenía por todas partes y era un hombre relativamente joven. Lo que me extraña a mí... Y murió joven. Murió a los 50 años, murió en el 42.
Es decir, tenía solamente 50 años. Y claro, también era otra época, en el momento en que acaba la guerra española, comienza la europea, y es digamos, un momento clave cuando él... y entonces ya, claro, ya sus familiares, ya la explotación no tiene el mismo sentido que había tenido antes y empieza a liquidarse todo aquello, y aquello viene hacia atrás, como bien sabemos, hasta que, en fin, hoy la familia que yo sepa no posee aquella zona, ¿no? Además, yo no sé bien, no conozco quiénes son sus descendientes. ¿Tú conoces? Me dijiste. Hombre, hay alguno que es colega, por eso que es, me parece, sobrino, y el hijo es también colega, que es el que me ha dado algunos datos. Entonces, gente excelente, extraordinaria. Entonces, me imagino. ¿Y no tienen ya nada por ahí de fincas de estas ni nada? Me refiero a estas de aquí de Tío Pino, eso todo se ha urbanizado. Esto que yo sepa, me parece que este edificio ya ahora es del Cabildo o algo por el estilo, o no sé si ha pasado por el Ayuntamiento. Sé que el Cabildo sacó un concurso para su restauración y que está adjudicado, pero no se ha emprendido por falta de financiación, falta de asignación presupuestaria. Y que tan pronto la haya, pues me imagino que lo harán. El entusiasmado, el periodista que hace el reportaje, termina diciendo: figuras del relieve de las del señor Machado no pueden dejar de destacarse en una información que hable de la agricultura en Canarias. Dice, porque todos los aspectos de la vida colectiva de Santa Cruz están considerados en la vida del señor Machado en su justa proporción. Se ve que realmente pues tenía de todo. Bueno, la primera máquina empaquetadora de tomates la trajo él. Y él fue, además... De tomates, sí, que llama la atención muchísimo, ¿no? Al periodista de cómo era la... Y además, bueno, está el famoso tema de que él fue el que elevó los salarios de los operarios de la finca hasta un extremo poco conocido, de manera que levantó ronchas con otros propietarios porque de repente se elevaron los precios de la mano de obra. Pero él conseguía hacer producir aquello de forma que pudiera pagar aquellos precios, y fue un hombre que en ese aspecto, bueno, contribuyó muchísimo a paliar problemas de tipo social, ¿no? Es decir que... Hay que tener en cuenta una cosa, porque yo es la segunda vez que leo esto. No digo que leo lo que voy a decir. Cuando se hizo la famosa charca de Ascanio, esta de la Orotava, una de las cosas que más se destacaban era porque solventó en gran parte el problema del paro en toda aquella zona. Y entonces fue muy bien acogido, porque también se hizo cuando la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vuelvo a leer lo mismo cuando estas charcas, estos estanques gigantescos que hizo este señor don Sisto Machado aquí en Tío Pino, se vuelve a decir lo mismo por parte del periodista. Dice, solventó el problema del paro. Es decir, debía haber una necesidad de crear puestos de trabajo, que aquel empresario que se atrevía a hacer algo, pues vamos, tenía que ser bendito. Es que él, cuando vino de Londres por enfermedad, fue justamente en el año 14, el año que empieza la Primera Guerra Europea. Y claro, la Primera Guerra Europea produce en Canarias unos problemas tremendos de tipo económico, porque se paraliza de alguna manera el comercio y se pasan unas penurias extraordinarias. Entonces él conseguía, poniendo en producción la finca, ocupar a gran cantidad de manos de obra y hacerlo efectivo, ¿no? Muy bien. Así que fue una labor absolutamente positiva, y eso es lo que justifica que la ciudad le haya dado su nombre a una plaza y que se vaya a restaurar por parte del Cabildo la que fue su casa. Sí, bueno, esas son las cosas que hay que aplaudir en Tenerife, con lo de los nombres de las calles. El que hombre, que aunque tarde a veces se recuerda a personajes que gracias a eso llega, pasado el tiempo, un programa como este, puede sacarlos a relucir, porque como he dicho tantas veces, el habernos nosotros metido en este berenjenal de ir recorriendo la ciudad por sus calles, el motivo principal ha sido que era la disculpa para poder hablar de las personas que nominaban estas calles.
Bueno, pues lo de Sisto Machado ha sido novedad porque hasta hace muy poco tiempo no existía esa plaza de Sisto Machado, y si existía yo lo desconocía. Es decir, que yo pues, esto lo acabo de conocer hace muy poco tiempo. Y ahora vamos con otro. Bueno, yo lo que quería apostillar era sencillamente esta capacidad que tiene Santa Cruz de captar a todo el que le viene, aún no siendo hijo de ella, y hacer de manera que se integre de tal forma que pasa a ser un santacrucero más. Es decir, porque él, como hemos dicho, era del Puerto de la Cruz, y hoy en el Puerto de la Cruz no creo que tenga ningún recuerdo Sisto Machado, y en cambio lo tiene Santa Cruz, ¿no? No lo sé, que es donde realmente él desarrolló una actividad y dio los frutos, ¿no? No, y sin lugar a dudas, por ejemplo, a él le tuvo que dar una gran popularidad, aunque ya la tenía por lo que se ve y por lo que se ve en estos reportajes, aunque este que tengo yo de la revista La Ilustración Internacional, Universal. La Ilustración Universal es del año 1927, luego ya el estadio había sido inaugurado en 1925. Digo que probablemente el hecho de haber sido uno de los promotores principales del estadio del Club Deportivo Tenerife le debió dar en aquellos tiempos una gran popularidad. Nos vamos durante unos instantes. Ahí repite párrafos enteros de un artículo salido en el Financiero el año 1923. Sí. Pero repite párrafos enteros copiados al pie de la letra. Yo no sé por qué, a mí también me llamó la atención, pues yo tengo aquí lo del Financiero y cuando estaba leyendo esto, digo, esto me suena haberlo leído ya antes. Y la diferencia entre una y otra son 3 o 4 años. Sí, del 23 al 27, que es esta de aquí. ¿Sí? O sea, también me percaté. Los periodistas se copiaban también en aquella época. Vamos a hacer un pequeño alto para publicidad y enseguida estamos con todos ustedes. De los romeros de la litografía. De los romeros de la litografía Romero. Y de ese asunto pues vamos a hablar un poco. Bueno, ya lo estamos de repente viendo ahí, pero vamos a parar. Esta es una pintura, no sé cómo se llama, un dibujo a plumilla de Dabó, que trabajó precisamente en litografía Romero. Fue uno de los grandes colaboradores de la litografía Romero. Vamos a hablar un poquito, cualquiera de ustedes que empiece un poco por la llegada aquí de esta familia Romero. Bueno, esta familia era de origen de Cádiz. El padre tenía un negocio de litografía y de grabación en Cádiz, Ángel Romero Tardido, y por lo visto tenía bastante relación con Canarias, recibía bastantes encargos desde aquí, y hasta el punto de que llegó un momento en que decidió trasladarse a Tenerife. Llegaron aquí en mayo de 1880, y se vino con toda su familia y se trajo 2 de los operarios que tenía en... Perdona un segundo, simplemente para completar eso que estás diciendo y luego sigue. El abuelo era organista de la Catedral de Cádiz, sí. El abuelo de Ángel Romero Mateo, y el padre de ese Ángel Romero Tardido que estás diciendo, de Cádiz. Él era grabador, tenía un taller ahí en Cádiz y recibía muchos encargos de casas de exportación de frutos y de cosas de esas de Canarias. Y se hizo tan popular, tan conocido, que cuando la gente iba de aquí para allí iba recomendada. Era una especie de cónsul. Exacto, lo llamaban el cónsul de Tenerife en Cádiz. De tal manera que él llegó a sentir una vinculación con Tenerife de tal forma que terminó pasando aquí, que es lo que decía. Sí, se vino para acá y se trajo todo el material de su taller de grabador y 2 de los operarios que estuvieron con él luego aquí pues prácticamente toda la vida. Su intención, por supuesto decidida, era montar su taller aquí. Contaba don Ángel Romero Mateos, es decir, el personaje del que estamos hablando, el hijo de Ángel Romero Tardido, que tenía 5 o 6 años cuando llegó aquí por primera vez, que no olvidaría nunca el traslado desde el muelle hasta donde iban a instalarse, porque lo hicieron en Corsa, en un sistema de transporte
que cayó pronto en desuso porque además destrozaba las calles, eran como esos enormes trineos tirados por bueyes o por vacas. Por bueyes. Iban arrastrando todo. Iban arrastrándolo y con ese medio de transporte transportaron, claro, material de una empresa de grabación, las piedras de grabar y todo eso tenía que pesar bastante, ¿no? Aquí se crió... Perdone, yo creo que eso fue a parar a la calle San Francisco, fue el primer taller, ¿no? A la calle Castillo. A la calle Castillo, donde estuvo la banca de esa. La segunda, pues fue donde la primera. Donde estuvo la banca de esa. La segunda fue la de la calle San Francisco. La segunda fue la calle San Francisco. Y allí pasó a la calle San Francisco, que aparte del taller de litografía y de grabado, me instaló un pequeño bazar librería. Papelería, más bien. Papelería, ¿no? Y algo de bazar sí, de también. Bazar, papelería, es decir, librería era la de Yumar. Sí, y allí se mantuvo bastante tiempo hasta que luego ya no cabían allí y entonces pasaron a Imeldo Serín. Hablas de la calle Castillo, no cabían y No, de la calle Castillo a la calle San Francisco. San Francisco. San Francisco 75. Y de San Francisco Y de se San fueron Francisco a Imeldo Serín. A Imeldo Serín, porque ya necesitaba mucho más espacio. Y ya últimamente, posteriormente, ya fue el traslado, compró la zona esa de Ballester y se trasladaron allí. Él empezó a aprender dibujo aquí en el colegio, con don Lorenzo Bello, pero el padre debió notar que tenía bastantes dotes para el arte y entonces lo mandó a Cádiz, a la Academia de Bellas Artes, y de allí pasó luego a Madrid, a la Real Academia de San Fernando. Allí fue donde hizo él toda su labor de aprendizaje. Vamos a ver dos fotografías que hay, una fotografía por lo menos que se le ve el jovencillo que está pintando y su padre está detrás, que pertenecen por lo menos a su etapa primera, que ya él tenía que haber ido a Cádiz en esta fotografía, ya ese tamaño que tiene, yo creo que ya había ido a Cádiz, ahí está. Y la fotografía no está completa porque no salía. No, es que a la izquierda estaba la familia, la madre, etc. Él hizo los estudios de primera enseñanza y bachillerato en el colegio de don Ángel Castro Fariña. Exactamente. Pero claro, para seguir el negocio familiar, litografía, una cuestión, digamos, sine qua non es que tenía que dibujar bien. Y entonces empezó con clases de dibujo que le daba don Lorenzo Bello. Y esto demostró que, bueno, que no era solo un dibujante como para una litografía, sino que podía tener aspiraciones mayores, y entonces fue cuando pasó a Cádiz y sobre todo a la Academia de San Fernando de Madrid, en donde recibió lecciones de Moreno Carbonero. Estuvo bastante tiempo, pero ya luego se salió de allí y se fue con Sorolla. En Sorolla, antes de con Sorolla, Manuel Domínguez también. Estuvo con Domínguez. Con Manuel Domínguez y también con Sorolla. Y ahí en Sorolla fue compañero de Chicharro y de Benedito, de los dos. O sea, él conoció a esos dos y estuvo, digamos, como de coalumno con ellos. Y ahí es donde realmente se forjó su forma de pintar, esa especie de luminosidad, esa pintura un tanto costumbrista que Sorolla cultiva, y donde apareció también la idea. Él contempló el Palacete Sorolla de Madrid, aquel palacete que se hizo Sorolla en la calle Martínez Campos, me parece que hoy es un museo, y que él concibió ahí la idea, luego ya cuando se estableció en Tenerife, en cuanto pudo, en el año 1923 realmente se hizo construir Villa Elena. Que la vamos a ver ahora, la fotografía de la casa, que ahí está. Bueno, esta es Villa Elena, que está en la carretera general de La Laguna, por debajo del Ramonal. Encima. O por encima del Ramonal. Por encima de Villa Benítez. Por encima de Villa Benítez está. Sí, por debajo del Fielato, de donde está el Real Automóvil Club ahora. Es una casa de un estudio, de un estilo que no tiene nada que ver con lo habitual en Canarias. El despiece, por ejemplo, de los acristalamientos recuerda al estilo inglés, y en realidad nace más influida por el Palacete Sorolla que por otra cosa, sin que sea tampoco deudor fiel de él. Dentro tenía hasta hace pocos años unas lámparas modernistas, hechas por él, diseñadas por él y hechas en Barcelona, que eran magníficos, porque este palacete terminó en manos de Caja Canarias y Caja Canarias terminó vendiéndolo y hoy está en manos particulares.
Tenía también un detalle de su raíz andaluza, que eran los azulejos. No, lo tiene todavía. Hombre, lo tiene. Digo que tenía, pero claro que de hecho, en la fachada, si ven en el grabado a la derecha del todo, hacia la mitad, hay un mosaico que pone Villa Elena, 1923. Está fechado el edificio, ¿no? Y además mosaicos más de Talavera que andaluces casi, ¿no? Digo yo para los telespectadores que no se nos pierdan, que estamos hablando de Ángel Romero, un pintor, un empresario perteneciente a esta familia que trajo aquí a Canarias la litografía Romero, que hoy sigue esta litografía, ahora está situada en el polígono Valle de Güímar. Que Ángel Romero, vamos a ver ahora dos fotografías, que vayamos un poco para adelante o para detrás, dos fotografías en las cuales Ángel Romero, que debió ser un hombre muy querido, muy popular, un gran empresario, le están rindiendo unos homenajes. Vamos a verla, porque en la primera de todas se ve a Ángel Romero con otro gran maestro de la pintura, que fue don Francisco Bonín Guerín. Lo vamos a ver ahí en un homenaje que le hace, y en la siguiente que veremos también lo veremos con otro personaje. Ahí está primero, ahí él es ya un hombre ya mayor, con don Francisco Bonín a la derecha de la imagen, y él está ahí en ese homenaje que probablemente, pues no sé si esto sería, no creo que fuera, no sé, pudiera ser el Pino de Oro a lo mejor, o algún hotel esto. Decir que él, de hecho, tiene una etapa que fundamentalmente es su actividad como pintor, entre 1900 y 1909. Es una etapa además, en fin, de una pintura costumbrista. Hay algunas piezas en el Museo Municipal de Bellas Artes y además tengo que decir que fue académico de Bellas Artes, de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, la Academia San Miguel Arcángel. Fue miembro y en la academia tenemos una obra de él, un desnudo femenino de él. Es decir, que fue un excelente pintor, pero a partir de 1909 él dejó la pintura para dedicarse de lleno a la industria de la litografía, que llegó a engrandecer hasta extremos impensables. Ahí hay una cosa que a mí no me encaja con, vamos a decir, con las noticias orales que a mí me han llegado. Tiene tres etapas totalmente delimitadas, ¿no? Hasta 1902 es su formación. Su formación, y su estilo era un estilo de interiores, con muy poca luminosidad, oscuro, como el cuadro que tuvo un premio en la exposición de 1901, que tuvo una tercera medalla, que se titula Hogar Canario, pero que sinceramente aquello puede ser un hogar de cualquier otro sitio, ¿no? Y es una cosa muy oscura. Después tiene una segunda etapa que es a raíz de haber estado con Sorolla, y que es donde empieza a ganar luminosidad. Pero es curioso porque Sorolla, por lo visto, se distinguía porque insistía mucho en los alumnos en cuanto al dibujo y en cuanto a la composición, pero dejaba que se expresaran como ellos quisieran. De todas maneras, la influencia del maestro es evidente que se notó. Y eso fue hasta 1909. Después, según parece y según he leído yo, estuvo 40 años sin pintar, hasta 1949. Y a mí eso no me cuadra, porque esa tradición oral que yo decía, que he oído decir en mi familia, porque un hijo de don Ángel Romero era casado con una prima hermana mía y teníamos bastante relación, además de que éramos vecinos, ¿no? De que don Ángel tuvo una época en que pintó frenéticamente vendiendo cuadros para tener ingresos para la industria, para poder construir la industria Pero lo raro de eso, Luis, sería que no aparezcan esos cuadros, a no ser que no los vendiera aquí. O los vendiera alguien de fuera. Por eso lo digo, que no los vendiera. Eso lo he oído yo decir. De todas maneras, en 1909 ya está constatado que estaba aquí ya en 1909, porque pintó un cuadro de la erupción del Chinguero y lo pintó a... Ahora lo veremos. Y esta última época es en la que él se dedica más al paisaje, que hubiera seguramente sido un paisajista magnífico si hubiera insistido en el tema, porque tiene unos paisajes de los jardines de Villa Elena preciosos. Vamos a ver, porque antes hablaba Matías, de que luego los veremos, veremos los cuadros, pero vamos a ver primero
que la fotografía aquella que antes les mostré, yo creo que encaja dentro del homenaje un homenaje que le hicieron, o cuando le pusieron la medalla del trabajo. Es posible. Pero hay otra fotografía en la que aparece y se ve al general García Escame en otro homenaje que el que le hacen. Ahí está. Es decir, que yo creo que es la misma. Probablemente es el mismo individuo el que está a la izquierda que el que estaba antes, no estoy muy seguro, porque el obispo que está ahí, que es Fray Albino, y eso tiene que ser anterior a 1947 o 40, porque Fray Albino, ya el Pérez Cáceres por ahí, año 47 o antes, ¿no? Y se ve a don Ángel Romero con otro personaje singular que era García Escame, y con un detalle que hay que valorar, es decir, estamos hablando de una época en que el capitán general lo es todo, como es nada menos que el presidente del mando económico, del jefe del mando económico, aparte de la autoridad militar del archipiélago y de las provincias españolas del Sáhara y de Ifni. Pues a mí me llama la atención el detalle de García Escame de pie, todos los demás sentados, y ahí está amigablemente charlando. Es decir, creo que sacarle ese jugo a esta fotografía es un jugo a los personajes. Se ve la forma también de Ángel Romero con toda normalidad. Yo lo conocí personalmente, no lo traté mucho por la diferencia de edad, pero lo conocí personalmente. Era una persona encantadora, pero auténticamente encantadora. Era de una dulzura en su expresión y de una caballerosidad tremenda que en fin, en la familia todavía hay. Yo sí me acuerdo de verlo muchas veces. Es que esto es lo que te iba a decir. Yo no lo conocía a él, sino a sus hijos y participaban de las mismas características. Sí, pero don Ángel era un personaje encantador, de una suavidad en el trato, de una cultura, de un saber estar, una cosa impresionante. A mí voy a decir una cosa, al principio, diciendo yo un chiquillo, a mí me maravillaba una cosa de él, que era la barbita blanca. Era una barba blanca que parecía hecha de nieve. O sea, era perfecta, ¿no? O sea, y me quedaba embelesado mirándole la cara. Vamos a ver ahora dos pinturas, una que es las tomateras y otra que es las lecheras, y la otra que hay son tres, y la otra que es la de la erupción del Chinchero. Son las únicas tres que he sacado, porque no eran de buena calidad, de donde yo podía sacar la fotografía. Esa se llama Levantando Tomate. Ya el tema costumbrista. Claro, es todo un manifiesto de lo que quiere hacer, ¿no? De interesarse ya no por el paisaje, sino por algo que ocurre en el paisaje. Porque el paisaje le interesaba a Valentín Sanz. Y este es magnífico. Pero este es magnífico, las lecheras. Cuadro me gusta que está muchísimo. Inconcluso, está sin terminar. Sí, hay una parte que nunca está lo todavía. Lo que más me gusta de ese cuadro es el movimiento. El movimiento. Y la luz. Sí, aparte de la luz, pero es una procesión de lecheras. Hay el movimiento que se traslada al delantal, a la falda, dicen, no sé si es verdad o no, dicen que él estaba dispuesto a terminarlo ya pasado años de haberlo pintado. Y alguien le dijo no lo toque. Y alguien, creo que fue el Marqués de Lozoya que lo visitó, vio el cuadro y le dijo, por favor, no lo toque, déjelo así, no lo toque. No lo toque, porque ese cuadro es realmente una joya. Me encanta el cuadro. ¿Y dónde está ese cuadro? Ese cuadro está en el museo municipal. Está en el museo. Sí, porque yo conozco uno que está en el casino, que no lo tenemos aquí, el del hogar, ese que como tú dices puede ser cualquier hogar, ¿no? Sí. Pero podría ser cualquier. Es el único cuadro que yo conozco en donde está representado el alisio. ¿En el cual? El alisio, porque el protagonista del cuadro es el viento. Ah, sí, el viento, ya. ¿Estás hablando del cuadro anterior? Del cuadro anterior. De las lecheras. La lechera. Vamos a ver. Y el movimiento, el andar. El movimiento forma parte. Y ahí tenemos detrás la erupción del Chinchero. La erupción del Chinchero. Pues es de los mejores que he visto yo de esta... No, eso tiene un realismo tremendo, está fantástico. Además, él estuvo allí. O sea, eso seguramente fue guardó en su retina un apunte tomado sobre el terreno. El hecho de que Ángel Romero lo hubiera elegido para ser miembro de ella, la Academia de Bellas Artes,
indica claramente que entonces ya la gente que estaba en la cúspide lo apreciaba como un artista de verdadera categoría. Es curioso. La lástima es que, claro, había que vivir. Había que vivir. Y entonces la empresa se llevó sus mejores energías y ganamos un gran empresario y perdimos un gran pintor. Pudo haber sido un gran empresario. Sin embargo, es curioso una cosa, no se conservan bocetos ni dibujos de él. Si los conserva su familia. Que se sepa, ¿no? Que no sé si los tienen. ¿Quién me saca este libro luego para una cámara de esta? Tú. Ya está, porque era la única. Sí, ya lo están sacando. Ah, sí, está enfrente y yo estoy hoy despistado. No estoy acostumbrado a estar en el sitio este que estoy yo sentado y buscaba otra cámara. Bien, dejamos aquí la exposición que vamos haciendo de los personajes. Ya la próxima semana lo continuaremos con Orá y Torriani. Que son dos personajes que nos darán también para hablar. Quería mostrarles este libro que han tenido la gentileza hoy de enviarme, porque apenas he podido echarle una ojeada, he podido ver, por ejemplo, se trata de un libro relativo a la visita de Alfonso XIII a Canarias, pero en concreto a la Orotava y al Puerto de la Cruz. En este libro he visto al ver las primeras páginas, que en el índice está dividido en 3 partes, que es una crónica de la visita real que hace Pablo Domingo Torres Ramos y la visita del infante don Enrique a la Orotava y Puerto de la Cruz, que hace Antonio Luque Hernández, y el reportaje de la historia de Sebastián Hernández Gutiérrez. Yo, mientras le muestro el libro otra vez, porque si tienen oportunidad, he visto que esto está editado pues, por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, por el Ayuntamiento de la Villa La Orotava y el 500 aniversario del lustro fundacional de La Orotava. Que digo que lo que me ha parecido distinto a la mayor parte de los libros que he visto son la buena calidad de la fotografía. He visto al final del libro una serie de fotografías que yo no había visto, por ejemplo, no sé si la podrá captar ahora más de cerca la cámara. Para mí esta es una fotografía, ahí la tienes ahora, son fotografías que yo no había visto. Y como esta, hay varias fotografías al final del libro. Mira, yo estoy contento de que se hayan publicado estos libros y que todavía quede por hacer más cosas si se ratifica el que el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma están dispuestos a conmemorar un poco más adelante la Avenida del Rey, porque yo lo encuentro interesantísimo todo lo que de ella se pueda decir y sacar pues consecuencias, pero sobre todo porque fue un hecho histórico de primera magnitud, ya que era el primer jefe de Estado español, el primer, yo no sé si Estado español o del mundo que había visitado Canarias hasta 1906, pues a lo mejor, no lo sé si había estado alguien de otro país aquí en primer lugar. Pues ya lo saben, está este libro publicado, se suma al de Alfonso Soriano, y yo creo que hay alguno más por el mundo que está próximo. Bueno, yo quería aprovechar que estamos en la semana inmediatamente posterior a Semana Santa para llamar la atención de ustedes sobre los programas de Semana Santa que se vienen editando en la isla, que son bastante interesantes. El programa de Semana Santa, por ejemplo, de Garachico, incluye 2 artículos magníficos, uno sobre el Calvario de San Pedro de Daute y otro sobre la autoría de los Santos Varones, de gran interés para los investigadores. Hay un magnífico programa también, el de la Orotava. Aún no tengo el de ICOP, pero el de ICOP nos viene asombrando todos los años con un caudal de investigaciones extraordinarias. En La Laguna, aparte de un pequeño programa, digamos, de mano o casi de bolsillo, se ha editado un libro sobre las imágenes de las Dolorosas con un estudio magnífico y bastante riguroso. Y el de Santa Cruz tiene varios estudios, entre ellos uno de nuestro moderador, sobre la parroquia del Sagrado Corazón, que es justamente donde se produjo el pregón de Semana Santa. Digo que estos libritos sobrepasan con mucho lo que es un simple programa para saber cuándo se desarrollan los cultos.
y generalmente tienen una serie de datos históricos y de fotografías, etcétera, que vale la pena coleccionar. Yo lo vengo haciendo desde hace bastante tiempo y digamos que los persigo, ¿verdad? Y no está mal llamar la atención sobre ello. Y otra cosa que quería decir es que hoy no ha estado con nosotros, como han visto, Pedro Doblado, porque ha amanecido con un ataque de lumbalgia que lo tiene en estos momentos buscando la horizontal a ver si se le pasa. En fin. O intentando buscar la vertical a ver si no se cae, pero bueno, esperemos que pronto esté ya en pie de guerra. Otra cosa que les quería enseñar, la tienen ustedes aquí delante ahora, este aparentemente pequeño librito que se llama, perdone un momento, 1797, 5 días de julio. Bueno, como pueden imaginar, está referido a la vivencia del ataque de Nelson a Santa Cruz de Tenerife en 1797 y su autor es Luis Cola Benítez. Es una historia de lo sucedido novelada, pero muy bien. Es decir, ese Luis Cola Benítez conocido en esta tertulia. Sí, alguna vez ha venido por aquí. Ya. Pues estamos necesitados de este tipo de publicaciones, ojalá se tomara ejemplo, porque nos dedicamos a novelar otras cosas y nosotros tenemos historias que se pueden hacerlas y al mismo tiempo que se cuenta lo sucedido, se hace de una forma entretenida que, bueno, yo digo novelar por decirlo, porque realmente lo que se cuenta aquí es todo verdad. El que luego hay unos personajes ficticios, esa es otra historia. Sí, hay 2 o 3 personajes ficticios, todos los demás son reales, por eso pero digo, yo lo único que quiero decir sobre este divertimento que está escrito hace más de 20 años, aunque haya salido ahora a la luz, es que a mí siempre me intrigó cómo vivió el pueblo llano los acontecimientos del 25 de julio de 1797. Siempre ha sido un asunto recurrente en mí, en cómo había reaccionado los que no eran ni militares, ni ocupaban cargos políticos, ni eran grandes jefes, sino la gente natural y sencilla. Y eso es lo que he intentado reflejar en el cuento ese, porque no es más que un cuento. Bueno, pero es un cuento real, hay muchos cuentos que son cuentos reales. Pues ya lo saben, si tienen la oportunidad, pasarán unas horas entretenidas leyendo 1797, 5 días de julio. Y aquí les dejamos hasta la próxima semana, si Dios quiere, que volvemos a estar con todos ustedes. Un cordial saludo. Muy buenas noches. Comenzamos en directo una nueva edición de Canal 7 Noticias y lo hacemos como cada día con nuestros titulares. Paulino Rivero vaticina muchas noches de cuchillos largos en el seno del Partido Socialista, después de que Zapatero haya apostado por López Aguilar como el candidato del PSC para el 2007. Rivero ve demostrado que en el PSOE canario manda Madrid y advierte a quienes creen en Mirlos Blancos que la realidad del archipiélago es muy compleja y que Aguilar puede no ser tan buen candidato para todas las islas. El obispo de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez, ingresa en el hospital universitario por una úlcera sangrante. En estos momentos su estado no reviste gravedad, pero tendrá que permanecer ingresado durante